Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde San Cloud, Florida. Y el propósito de este vídeo es mostrarles a ustedes una noticia que vino directamente de España. La estuvieron compartiendo. Esta viene del periódico Levante, el Mercantil Valenciano. Y noten ustedes lo que menciona la noticia. Comienza diciendo 11 años de cárcel para un testigo de Jehová por abusos a la hija de su pareja. Sigue diciendo la información, el hombre realizó tocamientos a la niña desde los 5 años en Almanzora mientras la madre dormía. La misma está redactada por Nuria B. Viñé en Almanzora el 5 de septiembre de 2021 a las 4:01, me imagino que es de la mañana si no me equivoco. Entonces, aquí pues la información dice como sigue. Dice, la Audiencia Provincial de Castelló ha condenado a 11 años y un día de prisión a un vecino de Almanzora, testigo de Jehová, por abusos sexuales a la hija menor de su pareja. Además de la pena de prisión, el tribunal le impone una orden de alejamiento para que no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima, ni comunicarse con ella por ningún medio por tiempo de 10 años. Asimismo, a su salida de la cárcel, estará bajo libertad vigilada una década. Según declara aprobado la sentencia, el hombre de 39 años fue durante 15 años pareja sentimental de la madre de la menor. Los tres convivieron durante ese tiempo en distintos domicilios. Desde que la pequeña tenía 3 años, los magistrados consideraron acreditado que desde el año 2008, cuando la niña tenía 5 años, y hasta 2020, el adulto propició distintos episodios de naturaleza sexual con ella. Los mismos consistieron en tocamientos y chupetones en las partes íntimas de la pequeña y en conductas del mismo tipo hacia el hombre, quien la había instruido previamente. Estos hechos sucedían cuando la madre de la menor no estaba en la casa familiar o mientras ésta dormía, y tenían por escenario la cama y el sofá, pero también el trastero del domicilio. Y ahí está entonces el enlace o el link hacia el periódico de la noticia. Mi comentario, mis impresiones son las siguientes. Primeramente, y me estoy basando en una experiencia que tuve mientras serví como anciano y coordinador del cuerpo de ancianos en Puerto Rico, en una de las congregaciones de Puerto Rico. Esto me recuerda mucho un caso que yo estuve investigando, en el cual uno de los ancianos en la congregación, quien servía en ese momento como superintendente de servicio, se me acerca a mí, como coordinador que era, para informarme sobre un caso de abuso sexual. Había una joven, esta joven pues había tenido ya problemas con la mamá en algunas discusiones, y en un momento de desahogo, cuando ella pide hablar con uno de los ancianos, pues en ese momento está hablando precisamente con este superintendente, con este anciano de congregación. Había pasado el tiempo y yo todavía no me había enterado de esa situación, porque no me querían traer el caso todavía. De modo que uno de los familiares de la víctima me llama y me dice, Candelaria, ¿ya hablaron con usted sobre tal situación? Y yo digo, ¿cuál situación? Cuando me explica lo que pasó, yo dije, no, me acabo de enterar. Me dice, o sea que el hermano fulano de tal no le ha informado nada a usted. Y yo dije, no. Y ella me dijo, pues hermano Candelaria, eso es un asunto serio. Eso es un asunto legal, eso tiene que atenderse y tiene que atenderse ya. Y cuando ella me explica todos los asuntos, o sea, todos los pormenores, entonces yo lo llamé a él y yo dije, ¿no tenías algo que decirme? Y ahí entonces me tuvo que contar lo que la víctima le había dicho. Cuando yo sigo investigando, precisamente, pues llego a la conclusión
de que ese caso debe ser llevado a la corte. Se tiene que llamar a la policía, se tienen que erradicar cargos con todos los implicados. Y por callar este caso por mucho tiempo, hay hasta otros testigos de Jehová envueltos. Quién sabe si hasta la misma mamá. ¿Por qué? Porque cuando la mamá se enteró de ese asunto, se divorció del padrastro de ella. Entonces el padrastro de ella siguió por la libre, se mudó de congregación, recibiendo una censura privada, supuestamente. Eso fue lo que me dijeron. Pero la joven todavía tenía sus traumas psicológicos. Cuando la misma sigue creciendo, llega a la adultez, comienza a manifestar una rebeldía. Y por dicha rebeldía le hicieron un comité judicial y la expulsaron a ella. Pero quien la abusaba sexualmente y la mamá que lo tuvo callado y los ancianos que atendieron ese asunto para ese entonces, nada. ¿Qué ocurrió entonces cuando yo me enteré de la situación? Y sigo investigando y dije que este caso tenía que ser llevado a la corte, tenía que llamarse a la policía. Justamente después de ello pasaron una serie de cosas que con el tiempo llevaron al cuerpo de ancianos a tomar la decisión de removerme a mí del cuerpo, bajo el aval del superintendente de circuito. Este anciano que me trajo el caso, cuando yo le dije que eso era o merecía atención judicial, se echó para atrás, no quiso continuar con el caso. Él dijo que no podía atenderlo porque ya en 2 semanas él tenía que asistir a la escuela de entrenamiento ministerial, a no sé cuál clase era, pero él estaba pendiente a asistir a la escuela de entrenamiento ministerial. Y yo le dije, ok, pero usted tiene que atender este caso también. O si lo vas a transferir, déjamelo a mí, yo voy a seguir investigándolo. ¿Qué ocurrió? Él fue a la escuela de entrenamiento ministerial, pero el otro anciano no quiso continuar tampoco con la investigación. A mis espaldas ellos hicieron un arreglo. Supuestamente la mamá de la víctima hizo supuestamente las paces con ella y le consiguieron los tickets o los boletos para que se mudara a los Estados Unidos con el esposo, quien ya se había mudado previamente por asuntos de trabajo. Ella se va con las hijas porque a todas estas, como ella supuestamente estaba tambaleando en sentido espiritual, la mamá estaba planificando quitarle las hijas. Eso fue lo que causó esa controversia, que dentro del coraje y el desahogo, ella entonces dijo que ella viene arrastrando esos traumas por esos abusos sexuales. Cuando la envían fuera de los Estados Unidos, de Puerto Rico, y se muda a los Estados Unidos, yo perdí todo contacto. A mí no me dijeron hacia dónde se mudó, ni teléfono, dirección, ni nada. O sea, en otras palabras, me arrancaron el caso de las manos. Posteriormente comenzaron a suceder una serie de cosas en el cuerpo de ancianos, porque ya yo tenía tensiones con ellos por la manera en que ellos estaban haciendo las cosas a espaldas mías, de modo que confabularon, y ahí fue cuando con el tiempo me removieron del cuerpo de ancianos. Y el mismo anciano que me trajo el caso, o a quien yo llamé para que me dijera qué era lo que estaba pasando, fue el que entonces desde la plataforma anunció que yo estaba siendo removido o dado de baja del cuerpo de ancianos. O sea, en otras palabras, me dieron una puñalada en la espalda. Me traicionaron. En ese momento yo dije, no más. No más. Porque yo consulté el caso con la sucursal. Yo escribí sobre las cosas que estaban pasando. Y ellos aprobaron mi remoción también. En ese momento yo dije, aquí en Puerto Rico hay problemas grandes. En estas congregaciones, no quiero saber de esta congregación. En ese entonces fue que yo me mudé a los Estados Unidos, en el área de Pensilvania, aceptando una oferta de trabajo. Y yo les confieso que yo estaba buscando una congregación con la cual yo pudiera reunirme. Pero cuando me pongo a investigar más acerca de los testigos de Jehová en la zona, resultó que precisamente habían otros casos de abuso sexual en los Estados Unidos.
Y yo dije, bueno, pues Puerto Rico no es el único lugar, o sea, no es la excepción. Hay otros casos más. Hasta que averigüé que la manera en que se estaban manejando los casos de abuso sexual en los Estados Unidos fue precisamente la forma en que ellos manejaron el caso allá en Puerto Rico, a mis espaldas. Desde ese entonces yo dije, no quiero saber de esta organización religiosa. Hasta el día de hoy. O sea, esta noticia lo que hizo fue recordarme la experiencia que yo tuve en Puerto Rico, en la congregación, en mis últimos meses al servir yo como anciano. Y nada, simplemente les compartí con ustedes la noticia, se la doy a conocer y les voy a estar entregando también el link para que puedan entonces leerla ustedes mismos. Con eso los dejo. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, y será hasta la próxima. Hasta luego.